Descubre la historia épica de los caballeros hospitalarios, los monjes guerreros que sobrevivieron a la caída de los templarios, cómo lograron resistir tras la aniquilación de su rival. Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. Así que, ¿de dónde salieron estos tipos? Imagina el siglo XI, Tierra Santa. Los peregrinos cristianos, viajando a Jerusalén, necesitaban protección. Un grupo de monjes, inicialmente dedicados a cuidar a los enfermos en el Santo Sepulcro, se dieron cuenta de que la ayuda iba más allá de las medicinas. Necesitaban defenderse y defender a los que ayudaban. De esa necesidad, de esa mezcla de fe y espada, nacieron los hospitalarios. Su nombre original, la Orden de San Juan de Jerusalén, ya te da una pista. Eran monjes, sí, pero también guerreros. Su misión principal era cuidar a los peregrinos, pero para hacerlo, necesitaban proteger las rutas, los hospitales y los mismos viajeros de las amenazas constantes. Piensa en ello, una organización que combinaba la compasión de un hospital con la fuerza de un ejército. A diferencia de otras órdenes militares, como los templarios, los hospitalarios tenían un enfoque más directo en la asistencia médica y la ayuda humanitaria. Pero no te equivoques, su poder militar era inmenso. Con el tiempo, se convirtieron en una fuerza dominante en el Mediterráneo, controlando vastas propiedades y participando en importantes batallas. Su organización era eficiente, su dedicación inquebrantable. Eran en esencia una fuerza para la paz armada. Así que tú ya sabes que los peregrinos necesitaban ayuda. Imagina a un pequeño grupo de monjes, no guerreros imponentes, sino hombres dedicados a la atención de los enfermos y heridos. Estaban basados en un hospital cercano a la iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén, ofreciendo refugio y cuidado a los viajeros agotados por el largo camino. Eran los inicios humildes, un oasis de paz en medio de las tensiones de Tierra Santa. Al principio su misión era puramente caritativa. Curaban heridas, daban de comer a los hambrientos y ofrecían consuelo espiritual. Pero la realidad de Tierra Santa era brutal. Las guerras entre cristianos y musulmanes eran constantes, y la violencia se extendía por toda la región. Tú te puedes imaginar el peligro que corrían esos monjes que solo buscaban ayudar. La necesidad de proteger a los peregrinos y a sí mismos se hizo cada vez más evidente. Poco a poco aquellos monjes humildes comenzaron a tomar las armas. No eran caballeros entrenados, pero la supervivencia dependía de ello. De cuidadores de enfermos se convirtieron en protectores, defendiendo a los peregrinos en su viaje a Jerusalén y manteniendo a salvo su hospital. Pero ¿qué pasaba en Tierra Santa para que estos humildes monjes se convirtieran en algo más? Imagina el año 1096. Europa está en ebullición. Y el Papa Urbano II ha llamado a la Primera Cruzada, prometiendo la salvación a aquellos que luchen por recuperar Jerusalén, que está en manos musulmanas. Tú ves en las imágenes de la época ejércitos gigantescos, llenos de fervor religioso, pero también de ambición y sed de riquezas. La situación en Tierra Santa era caótica. Los reinos cristianos eran pequeños y débiles, constantemente amenazados por los musulmanes. Piensa en ciudades sitiadas, campesinos huyendo, peregrinos indefensos, un panorama de violencia y sufrimiento que se extendía por todo el territorio. Era un lugar donde la ayuda era desesperadamente necesaria, un caldo de cultivo para la orden que estaba por emerger. Jerusalén, la ciudad santa, era el objetivo principal. Pero el camino estaba lleno de peligros, bandas de ladrones, ejércitos en guerra, y la misma naturaleza hostil de las tierras representaban un desafío constante para los peregrinos que intentaban llegar a la Tierra Santa. Entender este contexto es clave para apreciar el papel crucial que la Orden de San Juan de Jerusalén desempeñaría. Pues bien, tras el llamado del Papa, tú ves a estos monjes, inicialmente dedicados a la oración y al estudio, enfrentando una realidad brutal. La regla de San Agustín, su guía, no les impedía la defensa de la fe. Al contrario, la interpretación de la época la veía como una extensión de su servicio a Dios. Imagina la paradoja, la espada y la cruz, juntas en sus manos. La vida monástica, con sus oraciones y ayunos, se entremezclaba con la dura realidad de la Guerra Santa. Tú los ves marchando junto a los ejércitos, ofreciendo primeros auxilios a los heridos, construyendo hospitales en medio del caos. Su fe se manifestaba tanto en la plegaria como en el acto de defender a los peregrinos y a los necesitados. Esa integración de la vida espiritual con la acción militar no era una contradicción para ellos. Tú comprendes que para estos hombres, la Guerra Santa era una forma de servir a Dios, de proteger a los débiles y expandir la fe cristiana. La regla de San Agustín les proporcionaba el marco moral para justificar su doble papel.
monjes y guerreros. Así que imagínate, tú, un caballero hospitalario, recién recibido en la orden. ¿Qué significa eso? Significa que has jurado 3 cosas fundamentales: fe, pobreza y obediencia. La fe, por supuesto, a Dios y a la Iglesia, la base misma de tu existencia como miembro de la orden. Es la fuerza que te impulsa a ayudar al prójimo, sin importar las circunstancias. La pobreza, eso es algo que te va a sorprender. No se trata de mendigar, sino de una renuncia a las riquezas personales. Tus posesiones son mínimas, al servicio de la orden y de los necesitados. No acumulas oro ni joyas, tu riqueza es tu dedicación a la causa. Y finalmente la obediencia. Tú te sometes a la autoridad de tus superiores, obedeciendo ciegamente las órdenes de la orden. Esto no significa que seas un simple títere, sino que reconoces la jerarquía y la necesidad de una disciplina férrea para mantener la cohesión y la eficacia en tu misión. Pero, ¿quién manda en todo este tinglado? En la cúspide estaba el Gran Maestre, el jefe supremo, el que tomaba las decisiones más importantes. Él era el líder espiritual y militar de toda la orden. Un puesto de enorme poder y responsabilidad. Piensa en él como el CEO de una gigantesca empresa medieval, pero con espadas en vez de bolígrafos. Debajo del Gran Maestre, la orden se dividía en prioratos, grandes regiones con sus propios líderes, los priores. Imagina cada priorato como una sucursal de la empresa, con su propio gerente. Eran responsables de administrar sus territorios, reclutar nuevos caballeros y, por supuesto, luchar cuando fuera necesario. Y dentro de cada priorato estaban las bailías, unidades más pequeñas dirigidas por un bailío. Estas eran como las oficinas regionales, más pequeñas y manejables. Eran fundamentales para la organización diaria, el control del territorio y la respuesta rápida ante cualquier amenaza. Era una estructura jerárquica pero eficiente, diseñada para la acción y la supervivencia. Pero la verdadera fuerza de la orden no solo residía en su organización, sino también en sus imponentes fortalezas. Imagina Krak de los Caballeros, en Polonia, una fortaleza gigantesca, un verdadero símbolo del poderío hospitalario. Sus muros, gruesos como montañas, se elevaban desafiantes ante cualquier enemigo. Tú podrías recorrer sus pasadizos secretos, sentir la historia resonar en cada piedra. Piensa en la complejidad de su diseño, diseñado para resistir los asedios más feroces. Torres imponentes, fosos profundos, pasadizos ocultos, todo concebido para la defensa. Tu mente se perdería en laberintos de piedra, mientras imaginas las batallas que allí se libraron, las estrategias militares que se planificaron en sus salas. Un lugar que respira historia a cada paso. Krak de los Caballeros no era solo una fortaleza militar, era un símbolo de poder, un centro administrativo y religioso. Dentro de sus muros la vida bullía. Imagina a los monjes guerreros rezando en la capilla, los artesanos trabajando en sus talleres, los soldados entrenando en los patios. Un microcosmos de la época medieval, un bastión de fe y valor que resistió durante siglos. Piensa en el equipamiento de un hospitalario, su espada, larga y afilada, probablemente una espada de una mano con un diseño elegante y funcional. No era solo un arma, sino una extensión de su cuerpo, forjada para la batalla y para la defensa de los peregrinos. Además llevaba consigo un escudo, a menudo decorado con la cruz roja de la orden, un símbolo de protección y esperanza en medio del caos. Su armadura, aunque variaba según la época y la riqueza del caballero, solía ser de cota de malla, ofreciendo una excelente protección contra cortes y golpes. Sobre la cota, muchas veces llevaba una sobrevesta o jubón para añadir protección adicional y un toque de color a su armadura. Recuerda que la funcionalidad era primordial, pero el orgullo y la pertenencia a la orden también se reflejaban en su indumentaria. Las tácticas de combate de los hospitalarios eran tan importantes como su equipamiento. Eran expertos en el combate cuerpo a cuerpo, pero también conocían la importancia de la estrategia y la formación. Imagínate a un grupo de estos guerreros monjes, moviéndose como una unidad cohesiva, protegiéndose unos a otros mientras avanzan hacia el enemigo con determinación. Pero, ¿cómo se convertían en esos guerreros de fe? Imagina su día. Comienza antes del amanecer con oraciones y meditación. Un entrenamiento espiritual tan riguroso como el físico. Luego, el cuerpo se pone a prueba. Horas de combate con espadas, lanzas y mazas, perfeccionando la técnica y la resistencia. No era solo fuerza bruta, sino precisión y estrategia. El entrenamiento físico se combinaba con la disciplina espiritual. Debes recordar que eran monjes, y la vida monástica era parte fundamental de su existencia. Ayuno,
penitencia, estudio de las escrituras, todo esto forjaba su carácter, creando guerreros disciplinados, resistentes a la adversidad tanto física como espiritual. Piensa en la fuerza de voluntad necesaria para soportar este rigor constante. No era una vida fácil, pero este entrenamiento integral, cuerpo y alma, les daba una ventaja decisiva en el campo de batalla. Eran guerreros imbuidos de una fe inquebrantable, listos para defender su orden y su fe hasta el final. Luego, el cuerpo se fortalecía con un entrenamiento riguroso, esgrima, equitación, tiro con arco, todo para servir a Dios. Pero su poder no se limitaba al campo de batalla. Piensa en sus hospitales, verdaderos centros de atención médica que les daban una influencia enorme, incluso con reyes y nobles. A cambio de sus servicios, recibían donaciones, tierras, su riqueza crecía exponencialmente. En Tierra Santa, controlaban estratégicas fortalezas y rutas comerciales, convirtiéndose en una fuerza política clave. Imagínate, su influencia se extendía desde los campos de batalla hasta las cortes reales. Eran guerreros, sí, pero también negociadores y administradores, capaces de manejar complejas relaciones diplomáticas con diferentes reinos y potencias. De vuelta en Europa, sus posesiones se extendieron gracias a las donaciones de reyes y nobles agradecidos por su ayuda en las cruzadas y por sus servicios médicos. Tú mismo puedes imaginarte la influencia que tenían. Sus propiedades generaban rentas, impuestos, un imperio económico que rivalizaba con el de otros poderosos órdenes. Su poderío se consolidaba, construyendo un legado que perduraría siglos. Y así, desde sus humildes comienzos en Tierra Santa, la orden hospitalaria comenzó a expandirse. Imagina, de cuidar a los peregrinos enfermos, pasaste a controlar vastas propiedades en Europa. Tú, testigo de su crecimiento imparable, ves cómo los caballeros, tras las cruzadas, no solo regresan con experiencia militar, sino también con una red de contactos y donaciones que les permiten construir hospitales, iglesias y fortalezas impresionantes. La consolidación de sus posesiones no fue fácil, claro. Hubo disputas con otros nobles, negociaciones complejas y la constante necesidad de defender sus territorios. Pero la riqueza generada por sus hospitales y las donaciones, combinada con su habilidad militar, les permitió superar los desafíos. Piensa en las estratégicas ubicaciones de sus fortalezas, protegiendo rutas comerciales vitales y expandiendo su influencia. Poco a poco, la orden hospitalaria se convirtió en una potencia económica y política, con propiedades que se extendían por todo el Mediterráneo y Europa. Su influencia se sintió en la política, la economía y la sociedad. Tú ves cómo sus hospitales, inicialmente para peregrinos, se convirtieron en centros médicos de referencia, atrayendo a pacientes de todos los estratos sociales. La orden no solo curaba cuerpos, sino que también consolidaba su poder a través de la caridad y la influencia. Tú, como hospitalario, te encontrabas en el corazón del reino de Jerusalén, un crisol de culturas y ambiciones. Imagina, el poder de la orden crecía, y con él tu influencia en la política del reino. No eras solo un monje guerrero, sino un jugador clave en las alianzas y los conflictos que moldeaban el destino de la Tierra Santa. Las negociaciones con los nobles feudales, las disputas por tierras y recursos, todo formaba parte de tu realidad diaria. Fueron tiempos de alianzas estratégicas, donde tu lealtad a la corona y a la orden se ponían a prueba constantemente. A veces debías mediar entre facciones enfrentadas, buscando la estabilidad del reino. Otras, te encontrabas en el fragor de la batalla, defendiendo los intereses de Jerusalén contra los ataques de los musulmanes, demostrando tu valor y tu compromiso con la causa. Pero la política en Jerusalén era un juego peligroso. Las rivalidades entre los diferentes órdenes militares, los conflictos con la nobleza local y las intrigas en la corte real te obligaban a navegar por aguas turbulentas. Cada decisión, cada alianza, podía tener consecuencias imprevistas, afectando no solo a tu orden, sino al futuro del reino mismo. Tú, en medio de todo ese caos, debías mantener la cabeza fría y el corazón firme. Pero el poder de Saladino se cernía como una tormenta. Recuerda la batalla de Hattin. Tú, un joven caballero hospitalario, presenciaste el desastre. El ejército cristiano, desorganizado y sediento, fue destrozado. La derrota fue aplastante, un golpe que resonó en todo el reino. Viste caer a tus hermanos, la desesperación pintando sus rostros mientras el ejército musulmán cerraba el cerco. Después de Hattin, la situación empeoró. Jerusalén, la joya del reino, cayó en manos de Saladino. Tú, junto a los supervivientes, te encontraste luchando en una guerra de desgaste,
defendiendo fortalezas aisladas contra un enemigo poderoso y astuto. Cada batalla era una lucha por la supervivencia, una prueba de tu fe y valentía. Arsuf, otra batalla crucial. Aunque los hospitalarios lucharon con fiereza, la victoria fue agridulce. La lucha contra Saladino no era solo una batalla militar, sino una lucha por el control de Tierra Santa. Un conflicto que definió una época. Tú, testigo de estas batallas, fuiste parte de una historia épica, llena de victorias y derrotas, de fe y coraje. La caída de Acre te golpeó como un mazo. Habías luchado con valor, pero la ciudad, el último bastión cristiano en Tierra Santa, cayó ante el implacable Saladino. ¿Recuerdas el asedio, el hambre, la desesperación en los rostros de tus hermanos de armas? Viste la bandera blanca ondear sobre las murallas, un símbolo de derrota que resonaba en tu corazón. La noticia se propagó como la pólvora. El fin de una era. Centenares de años de cruzadas, de guerras santas, de sangre derramada, reducidos a cenizas. Tú, testigo de la caída, sentiste el peso de la historia sobre tus hombros. El vacío dejado por Acre era más que una ciudad perdida. Era la pérdida de un sueño, de una fe. La retirada fue caótica. Miles de cristianos huyeron, dejando atrás todo lo que poseían. La derrota en Acre no solo significó la pérdida de un territorio, sino también la desmoralización de todo el ejército cristiano. La esperanza de reconquistar Tierra Santa se desvaneció como el humo en el viento. ¿Cuál sería el futuro para ti, para los caballeros hospitalarios? Pero la lucha no terminó en Acre. Tú, curtido por la guerra, encontraste un nuevo campo de batalla, la península ibérica. La reconquista estaba en pleno apogeo, y la Orden de San Juan de Jerusalén, a la que ahora pertenecías, tenía un papel importante que desempeñar. Imagina, el sol abrasador de Andalucía, el choque de espadas contra acero, el rugido de la batalla. Todo era nuevo, pero la determinación seguía siendo la misma. Los hospitalarios, con su experiencia en Oriente, aportaron una valiosa disciplina militar a las tropas cristianas. Tus habilidades con la espada, forjadas en innumerables combates, se volvieron cruciales en el avance hacia el sur. Participabas en asedios, batallas campales, la estrategia, la táctica, la resistencia. Todo lo aprendido en Tierra Santa se ponía a prueba en un nuevo escenario. Más allá del campo de batalla, la Orden también se dedicó a la construcción de hospitales y fortalezas, consolidando el territorio reconquistado. Tú, junto a tus hermanos de armas, no solo luchabas, sino que también contribuías a la reconstrucción y la organización de las nuevas tierras cristianas. Era un trabajo arduo, pero esencial para asegurar el futuro de la región. Así que tú, en medio de la reconquista, te encuentras con la Orden de San Juan. Observa cómo la figura del Gran Maestre era clave. No solo era un líder militar, sino un estratega político, un administrador y un diplomático de primer nivel. Su palabra era ley dentro de la Orden, y sus decisiones a menudo marcaban el rumbo de la historia. Piensa en la responsabilidad que llevaba sobre sus hombros. Imagina la presión, gestionar recursos, reclutar soldados, negociar alianzas con reyes y nobles, y todo mientras se libra una guerra constante. Un mal gran maestre podía llevar a la Orden al caos, mientras que uno sabio podía guiarla hacia la prosperidad y la victoria. La elección del gran maestre era, por lo tanto, un momento crucial para la Orden de San Juan. Muchos grandes maestres dejaron una marca indeleble en la historia de la Orden. Algunos por sus victorias militares, otros por sus reformas administrativas, y otros más por su habilidad para navegar las complejidades de la política europea. Cada uno, con sus aciertos y errores, contribuyó a moldear la identidad y el destino de los caballeros hospitalarios. Sus decisiones, a menudo tomadas bajo presión extrema, definieron el curso de la Orden durante siglos. Después de la caída de Acre, la Orden de San Juan necesitaba un nuevo hogar, un bastión inexpugnable, y lo encontraron en Rodas, una isla estratégica en el Mediterráneo oriental. Imagínate, un lugar perfecto para controlar el comercio, defenderse de los ataques otomanos y sobre todo reconstruir su poder. Tras años de negociaciones y batallas, la isla se convirtió en su nueva sede, un símbolo de resistencia y fortaleza. Rodas no era solo un punto geográfico, era un símbolo. Tras la pérdida de Tierra Santa, la isla se convirtió en el nuevo centro de la Orden, el lugar donde se reorganizaron, se fortalecieron y planearon sus futuras campañas. Piensa en la cantidad de trabajo, la construcción, la fortificación, una labor titánica, pero con la determinación que los caracterizaba, lograron convertir una isla en una fortaleza impenetrable.
Bajo el liderazgo de sus grandes maestres, Rodas floreció. No solo se consolidó como un centro militar, sino también como un punto clave en el comercio marítimo. La isla se convirtió en un faro de civilización, en una región convulsa, atrayendo a comerciantes, peregrinos y a aquellos que buscaban refugio. Fue una época de reconstrucción, pero también de nueva expansión de su influencia en el Mediterráneo. Pues bien, ahí estaba la Orden de San Juan, en Rodas, preparada para la tormenta. El Imperio Otomano, bajo el mando del temible sultán Solimán el Magnífico, se acercaba con una flota gigantesca, dispuesta a conquistar la isla. Tú, imaginándote la escena, podrías sentir el miedo, la tensión, pero también la determinación de aquellos caballeros hospitalarios, dispuestos a defender su hogar hasta la muerte. La batalla fue brutal, una lucha encarnizada donde la artillería otomana bombardeaba las defensas, mientras los caballeros y los soldados de la orden respondían con valor y precisión. Día tras día, la lucha continuó sin cesar. Tú podrías sentir el calor del sol abrasador, el ruido ensordecedor de los cañones, el olor a pólvora y sangre, una verdadera pesadilla. A pesar de la abrumadora fuerza del enemigo, los caballeros hospitalarios resistieron con una valentía asombrosa. Su estrategia, su disciplina y su fe inquebrantable fueron claves en su defensa. Piensa en la desesperación del enemigo al ver cómo se defendían incansablemente, cómo su resistencia era inquebrantable. Fueron días de horror, pero también de heroísmo. Finalmente, después de meses de asedio, los otomanos, agotados y con grandes pérdidas, se vieron obligados a retirarse. La victoria de los caballeros hospitalarios en Rodas fue un triunfo crucial contra el Imperio Otomano, una demostración de valor y resistencia que resonaría por siglos. Tú podrías sentir el alivio, la euforia, la satisfacción de una victoria ganada con sangre, sudor y lágrimas. Pero la derrota en Rodas no marcó el fin. Los hospitalarios, tras una retirada estratégica, se asentaron en Malta, una isla rocosa pero inexpugnable. Allí construyeron una fortaleza impresionante, esperando el inevitable contraataque otomano. Tú, testigo de su tenacidad, verás cómo se prepararon para la batalla definitiva. El año 1565 llegó, trayendo consigo la furia del sultán Solimán. Una fuerza otomana colosal asedió la isla, superando en número a los defensores en una proporción descomunal. Imagina el rugido de los cañones, la lluvia de proyectiles, la desesperada resistencia de los caballeros, tú, en medio del caos. A pesar de la inmensa superioridad numérica del enemigo, la defensa de Malta fue legendaria. Meses de lucha encarnizada, de heroísmo y sacrificio, donde cada caballero luchó como si fuera el último. Tú sentirás la tensión de cada momento, la angustia de la batalla, la esperanza de la victoria. Así que tras la caída de Rodas, te encuentras a los hospitalarios en Malta. Imagina, una isla rocosa, azotada por el mar, pero que se convierte en su nuevo bastión. No era solo una cuestión de supervivencia física, ¿verdad? Era la supervivencia de una orden, de una tradición, de una identidad. Tenían que adaptarse, y lo hicieron con una maestría sorprendente. Construyeron fortificaciones impresionantes, convirtiendo a Malta en una fortaleza inexpugnable. Pero no se quedaron solo en la defensa. Tuvieron que reinventarse, diversificando sus actividades. La diplomacia, la gestión de recursos, la navegación, todo era crucial para su supervivencia, y fueron brillantes en ello. Piensa en el desafío: mantener una orden militar religiosa sin un territorio continental. Lograron establecer una red de contactos, de influencias, una red que les permitió sobrevivir y prosperar. Fueron más que guerreros, se convirtieron en diplomáticos, banqueros, administradores, una fuerza poderosa, aunque desde una isla. Pero su poder no se limitaba a Malta. Piensa en el Mediterráneo, un mar enorme, lleno de piratas y enemigos. Para controlar esa extensión de agua, necesitabas una flota poderosa, ¿verdad? Y ahí es donde entran las galeras hospitalarias. Eran barcos rápidos, ágiles, perfectos para perseguir a los enemigos y proteger las rutas comerciales. Estas galeras no eran solo barcos de guerra, también servían para transportar tropas, suministros y peregrinos. Imagina la escena: cientos de remeros, trabajando al unísono, impulsando la nave a través del agua. Era una fuerza impresionante, capaz de proyectar el poder de la orden por todo el Mediterráneo. Gracias a su flota, los hospitalarios podían controlar las rutas marítimas, proteger a los comerciantes de los ataques piratas y, lo que es más importante, evitar que los enemigos invadieran sus territorios. Su dominio naval era clave para su supervivencia
y su influencia en la región. Sin esas galeras, su historia habría sido muy diferente. Y ahí es donde entra en juego el Hospital de San Juan, el corazón mismo de la orden. Imagina un lugar enorme, no solo un hospital, sino un complejo gigantesco donde se atendía a miles. Tú, herido en una batalla, o simplemente enfermo, podrías encontrar refugio allí, sin importar tu fe o tu origen. Los caballeros hospitalarios no solo luchaban, también cuidaban a los necesitados, ofreciendo comida, cobijo y sobre todo atención médica. La atención médica, para la época, era sorprendentemente avanzada. Piensa en cirugías, tratamientos de heridas y el cuidado constante que recibías. Ellos no solo curaban el cuerpo, sino que también se preocupaban por tu alma, ofreciendo consuelo espiritual. La caridad no era una simple palabra para ellos, era la esencia misma de su misión. Era una red de apoyo que se extendía por todo el Mediterráneo. Desde los más humildes campesinos hasta los nobles más poderosos, todos eran tratados con la misma dignidad y compasión. Este compromiso con la caridad trascendía las fronteras y las religiones, convirtiendo al Hospital de San Juan en un faro de esperanza en un mundo a menudo cruel y despiadado. Para ellos, la lucha contra la enfermedad era tan importante como la lucha contra los enemigos en el mar. Herido y quizás desorientado, te encuentras en el Hospital de San Juan. Piensa en la medicina medieval, un mundo sin antibióticos, sin anestesia moderna. Pero no creas que era puro oscurantismo. Los hospitalarios, con sus conocimientos, aunque limitados por los estándares actuales, hacían lo posible por curarte. Utilizaban hierbas medicinales, técnicas de curación tradicionales y una sorprendente organización para la época. La higiene era crucial, aunque con métodos diferentes a los nuestros. Se lavaban las heridas con agua y vinagre, se utilizaban vendajes y se intentaba mantener la limpieza del entorno. Imagínate, un sistema de drenaje rudimentario, pero que en su tiempo representaba un gran avance para evitar infecciones. Recuerda que la cirugía era un procedimiento arriesgado, pero los hospitalarios poseían un conocimiento práctico sorprendente. A pesar de los avances, las limitaciones eran evidentes. La falta de comprensión de la microbiología hacía que muchas infecciones fueran fatales. La disponibilidad de recursos era limitada, y las técnicas quirúrgicas, aunque avanzadas para su tiempo, eran rudimentarias en comparación con la cirugía moderna. Pero lo que destacaba era la dedicación y el cuidado que los hospitalarios proporcionaban a sus pacientes, incluso en medio de las limitaciones de la época. Despiertas, la cruz blanca sobre fondo negro te llama la atención. Está por todas partes en este hospital, en las túnicas de los monjes, en las paredes, incluso grabada en la cabecera de tu cama. ¿Qué significa? No es solo una insignia, es un símbolo poderoso que representa la orden a la que pertenecen estos caballeros tan dedicados al cuidado de los enfermos. Esa cruz blanca sobre negro, tú la ves como un símbolo de esperanza en este lugar. Pero para la Orden de San Juan, representa mucho más. Es la encarnación de la pureza, la caridad y la protección que ofrecen a todos, sin importar su fe o origen. Piensa en ello. En la Edad Media, un símbolo tan simple podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. El negro representa la muerte y el sufrimiento que combaten, mientras que el blanco simboliza la luz, la esperanza y la pureza de sus intenciones. Es una declaración visual poderosa, un recordatorio constante de su misión sagrada. Para ellos no era solo una insignia, era una promesa, un compromiso con la humanidad que trasciende el tiempo. Mira a tu alrededor, ves esas imponentes fortalezas. Muchas de ellas, con sus robustas murallas y sus imponentes estructuras, llevan la huella de los hospitalarios. Su influencia en la arquitectura militar es innegable. Aprendieron a construir defensas eficaces, combinando la experiencia militar con una sofisticada planificación arquitectónica. Ellos no solo defendían a los peregrinos, sino que también construían refugios seguros y hospitales en lugares estratégicos. Pero su legado va más allá de las piedras. Observa esos detallados mosaicos, esos vitrales que proyectan coloridas luces, esas esculturas que adornan iglesias y catedrales. Muchas fueron creadas o comisionadas por los hospitalarios. Su mecenazgo artístico floreció durante siglos, dejando una marca indeleble en el arte europeo. Piensa en la riqueza de detalles, la majestuosidad de las obras, reflejo de la riqueza y el poder que alguna vez ostentaron. Su influencia se extendió también a la cultura popular. Las historias de sus hazañas, sus batallas y su caridad se fueron tejiendo en el tapiz de la tradición oral y la literatura. Leyendas y canciones recordaban sus acciones, convirtiéndolos en figuras casi míticas. Su símbolo, la cruz blanca sobre fondo negro,
se convirtió en un poderoso emblema de protección y esperanza, presente en escudos, banderas y hasta en las propias armas. Pero ¿cómo se comparaban los hospitalarios con sus rivales, los templarios? Ambos eran órdenes militares, claro, con votos de pobreza, castidad y obediencia. Ambos lucharon en las cruzadas, protegiendo a los peregrinos y combatiendo a los musulmanes. Pero ahí terminan muchas de las similitudes. Mientras los templarios se enfocaron en la guerra pura y dura, los hospitalarios, aunque también guerreros, se destacaron por su labor humanitaria. Piensa en sus hospitales, fundamentales en la atención médica durante las cruzadas. Esa dedicación a la caridad los diferenciaba significativamente. Su estructura también era distinta. Los templarios eran más centralizados, con una jerarquía rígida y una gran riqueza acumulada. Los hospitalarios, aunque también con una estructura jerárquica, tenían una mayor autonomía en sus diferentes prioratos y una gestión de recursos más diversificada. Recuerda que su supervivencia dependió en parte de esta flexibilidad. Pero la historia de los templarios no termina con gloria. A principios del siglo XIV, Felipe IV de Francia, ahogado en deudas y con la necesidad de apoderarse de las inmensas riquezas de la orden, urdió un plan maquiavélico. Acusó a los templarios de herejía, de sodomía y de otras atrocidades, utilizando la tortura para obtener confesiones forzadas. Recuerda, tú, que la Iglesia y el rey eran poderes muy unidos, y esta acusación fue apoyada por el Papa Clemente V. La detención simultánea de todos los templarios en Francia fue un golpe devastador. Sin importar su inocencia, fueron arrestados, interrogados brutalmente, y muchos confesaron bajo tortura, lo que alimentó aún más las acusaciones. Imagina el terror y la incertidumbre que se apoderó de todos ellos, tú, enfrentándose a una acusación tan grave, con consecuencias terribles. El proceso contra los templarios fue una farsa judicial. La falta de pruebas sólidas y la evidencia de torturas no impidieron que el Papa Clemente V, presionado por Felipe IV, disolviera oficialmente la Orden del Temple en 1312. Sus posesiones fueron confiscadas, y muchos templarios fueron ejecutados o encarcelados. ¿Qué te parece tú esta historia? Justicia o abuso de poder. Pero la caída de los templarios dejó un vacío de poder, y la Inquisición, con su implacable mirada, se fijó en otras órdenes militares. Tú te preguntarás, ¿cómo afectó esto a los hospitalarios? Pues bien, aunque no sufrieron una persecución tan brutal como sus predecesores, la relación con la Inquisición fue compleja. A menudo, los hospitalarios se vieron envueltos en investigaciones, acusados de herejía o de prácticas sospechosas, sometidos al escrutinio de los inquisidores. La Inquisición, con su poder sobre la vida y la muerte, podía investigar a cualquier miembro de la orden, incluso a sus líderes. Imagina la presión, la amenaza constante de ser acusado de herejía, sometido a torturas y ejecuciones si las acusaciones prosperaban. Esta situación obligó a los hospitalarios a caminar con cautela, a ser extremadamente cuidadosos con sus acciones y declaraciones, para evitar llamar la atención de la Inquisición. Sin embargo, la relación no siempre fue de conflicto. En algunas ocasiones, la Inquisición y los hospitalarios colaboraron. La orden, con su extensa red de hospitales y conventos, podía proporcionar información valiosa a los inquisidores, facilitando sus investigaciones. Esta colaboración, aunque pragmática, reflejaba la intrincada relación de poder entre la Iglesia y las órdenes militares, una compleja danza entre cooperación y control. Pues bien, la caída de los templarios no solo dejó un vacío de poder, sino que también intensificó las rivalidades entre las órdenes militares restantes. Tú te imaginarás, ¿no? De repente había menos pastel para repartir, y los hospitalarios, aunque poderosos, no estaban exentos de la competencia. Había otros, como los teutónicos, con sus ambiciones en el este, y la lucha por el control de territorios, recursos y, por supuesto, la influencia política, se volvió aún más feroz. Pero la rivalidad no siempre se traducía en conflictos abiertos. A veces la supervivencia requería colaboración. Imagina a los hospitalarios y a otras órdenes compartiendo información de inteligencia sobre los enemigos comunes o coordinando acciones militares en ciertas campañas. Piensa en la necesidad de mantener una fachada de unidad frente a los enemigos externos, aunque las ambiciones internas pudieran ser muy diferentes. Esta compleja danza entre la competencia y la colaboración era crucial para la supervivencia de las órdenes militares. Tú podrías pensar que eran enemigos jurados, pero la realidad era mucho más matizada. A veces se ayudaban, otras se saboteaban sutilmente, dependiendo de las circunstancias y de las oportunidades que se presentaban. Era un juego de poder,
de alianzas y traiciones, donde la lealtad a la orden propia a veces se veía eclipsada por la ambición personal. Pero espera, ¿qué tiene que ver todo esto con los hospitalarios? Mucho, te digo. La caída de Constantinopla en 1453 fue un golpe devastador. Imagina, el último bastión del Imperio Romano de Oriente, siglos de historia, desapareciendo. Para los hospitalarios, que tenían fuertes lazos con Bizancio, esto representó una pérdida enorme, tanto política como económica. Sus posesiones y rutas comerciales en el este se vieron gravemente afectadas. De repente se encontraron sin el apoyo logístico y político del imperio. Recursos que durante siglos les habían permitido operar eficazmente en Tierra Santa y el Mediterráneo Oriental se evaporaron. Piensa en la cantidad de provisiones, el acceso a puertos seguros y la protección que ofrecía el imperio bizantino. Todo eso desapareció de la noche a la mañana. Esto obligó a la orden a replantear su estrategia. Ya no podían depender de las rutas tradicionales y tuvieron que buscar nuevas alianzas y fuentes de financiación en Europa Occidental. La caída de Bizancio marcó un antes y un después en la historia de los hospitalarios, obligándolos a adaptarse a un nuevo panorama geopolítico mucho más complejo y competitivo, donde la supervivencia dependía de su capacidad de adaptación y de la búsqueda de nuevos aliados. Pues bien, la caída de Constantinopla dejó a los hospitalarios en una situación complicada. Ya no tenían su base principal, pero su orden, aunque herida, seguía viva. El papado, aunque a veces con intereses propios, vio en ellos un baluarte importante contra el avance otomano. Recuerda que la Iglesia siempre buscaba expandir su influencia, y los hospitalarios, con sus fortalezas en el Mediterráneo, eran una pieza clave en ese juego de poder. El apoyo papal no siempre fue incondicional. Tú verás. Hubo disputas por tierras, recursos y privilegios. La ambición y la política se mezclaban con la fe, y los hospitalarios, a pesar de su estatus religioso, no estaban exentos de los conflictos propios de la época. A veces, el Papa los veía como aliados poderosos, otras, como un potencial rival a controlar. Piensa en ello. La Iglesia necesitaba guerreros leales, pero también necesitaba controlarlos. Los hospitalarios, con su poder militar y sus posesiones, representaban una fuerza considerable. Esta relación compleja, entre apoyo y control, marcó la historia de la orden durante siglos, moldeando su destino y sus acciones. Fue una danza constante entre la cooperación y la tensión, entre la fe y la política. Pero, ¿qué papel jugaron los hospitalarios en las cruzadas después de la caída de Constantinopla? A pesar del golpe, siguieron siendo una fuerza significativa. Recuerda que su experiencia militar era inmensa, forjada durante siglos de lucha en Tierra Santa. Participaron activamente en varias campañas, aunque ya no con la misma fuerza que antes. En las cruzadas posteriores, su participación fue clave en la defensa de las posesiones cristianas en el Levante. Piensa en las numerosas batallas donde su disciplina y experiencia militar marcaron la diferencia. Su organización, heredada de sus años en Jerusalén, les permitía una movilidad y efectividad de combate superiores a otros ejércitos. Aunque su base de operaciones cambió, su compromiso con la causa de las cruzadas no disminuyó. Su flota, por ejemplo, jugó un papel importante en el transporte de tropas y suministros. Además, su red de hospitales y fortalezas seguía siendo vital para el apoyo logístico de las fuerzas cristianas en la región, demostrando su capacidad de adaptación. Así que imagínate esto. Después de la caída de Constantinopla, los hospitalarios, aunque golpeados, no se quedaron de brazos cruzados. En Francia encontraron un refugio y un nuevo campo de acción. Tenían prioratos, verdaderas fortalezas, esparcidos por todo el país, centros de poder e influencia. Piensa en la cantidad de tierras que controlaban, las rentas que generaban, el poder que eso representaba. Estos prioratos no eran solo edificios, eran centros administrativos, económicos y a veces hasta militares. Desde ellos los hospitalarios dirigían sus posesiones, cobraban impuestos, resolvían disputas y por supuesto mantenían el orden. Recuerda que no eran solo monjes, eran guerreros con una vasta red de influencia. Su presencia en Francia era palpable. No solo controlaban vastas extensiones de tierra, sino que también participaban activamente en la vida política y social del reino. Eran poderosos, influyentes y respetados, a pesar de los cambios que se estaban produciendo en Europa. Su legado en Francia perduró mucho tiempo después de sus mayores glorias en Oriente. Pero su historia no termina en Francia. En España también encontraron un lugar, aunque quizás no tan prominente como en otras partes de Europa.
Piensa en prioratos, fortalezas, pequeñas posesiones, pequeños pedazos de un pasado glorioso que se aferraban a la vida. En tierras españolas los hospitalarios dejaron su marca, aunque más sutil que la de otras órdenes militares. No hablamos de vastos imperios, sino de una presencia estratégica. Imagina prioratos enclaves estratégicos, protegiendo rutas comerciales o vigilando fronteras. Eran lugares de culto, sí, pero también puntos de apoyo, centros de poder discretos pero efectivos. Su influencia se extendía más allá de las murallas de sus fortalezas. Tú te preguntarás, ¿qué tipo de influencia? Pues piensa en la economía, en la protección de peregrinos, en la administración de tierras, un impacto menos evidente que el de otras órdenes, pero igualmente importante. A través de sus posesiones, los hospitalarios contribuyeron a la vida social y económica de las regiones españolas donde se establecieron, dejando una huella indeleble, aunque a menudo silenciosa. Pero la influencia de los hospitalarios no se limitaba a la península ibérica. En Italia, su presencia era significativa, aunque quizás menos visible que en Francia o Tierra Santa. Piensa en Roma, por ejemplo. Allí la orden tenía importantes posesiones, prioratos que servían como centros de poder y administración. No eran solo edificios, eran puntos estratégicos con influencia en la vida política y social de la época. Estos prioratos no solo eran centros religiosos, sino también económicos. Imagina el movimiento de mercancías, la gestión de tierras, la influencia en el comercio local. La orden hospitalaria, a través de sus posesiones italianas, participaba activamente en la economía de la región, acumulando riqueza y poder. Tú puedes imaginarte la complejidad de sus operaciones, la logística necesaria para mantener todo funcionando. Más allá de la riqueza material, la influencia de los hospitalarios en Italia se extendía a la esfera social y política. Sus miembros ocupaban puestos de importancia, asesoraban a nobles y participaban en las disputas del poder. Eran una fuerza a tener en cuenta, una orden religiosa con un brazo secular poderoso. Su presencia moldeaba el paisaje italiano, tanto el físico como el político. Pero, ¿qué pasaba al otro lado del canal? En Inglaterra, la Orden de San Juan también dejó su huella. Imagina tú, imponentes prioratos, fortalezas que se erguían como testigos silenciosos de su poder y devoción. Lugares como Clerkenwell, en Londres, se convirtieron en centros de influencia, no solo religiosos, sino también políticos y económicos. Estos prioratos no eran solo lugares de oración, eran centros administrativos, donde se gestionaban las extensas posesiones de la orden en Inglaterra. Piensa en las tierras cultivables, los molinos, los puertos, toda una red de recursos que generaba riqueza y poder, consolidando la influencia de los hospitalarios en la vida inglesa. Su presencia se extendía más allá de lo puramente material. Los hospitalarios ingleses participaban activamente en la vida social y política del reino, ofreciendo ayuda a los necesitados, participando en conflictos y ejerciendo una notable influencia en la corte. Recuerda que su prestigio y su organización les daban un peso considerable. Pero la influencia de los hospitalarios no se limitaba a las islas británicas. En Alemania su presencia era notable, aunque quizás menos ostentativa que en otros lugares. Imagina las fortalezas que construyeron, no tan imponentes como las inglesas quizás, pero igualmente estratégicas, ubicadas en puntos clave para controlar rutas comerciales y proteger a los peregrinos. Sus prioratos, aunque menos numerosos que en otros países, se convertían en centros de poder local. Piensa en la influencia que ejercía la orden, no solo a través de la fuerza militar, sino también mediante obras de caridad y la administración de hospitales y albergues para viajeros y necesitados. Eran un elemento fundamental en la compleja red social de la época. A pesar de no contar con la misma extensión territorial que en otros lugares, las posesiones de los hospitalarios en Alemania eran significativas. Controlando tierras fértiles, cobraban impuestos y gestionaban recursos, contribuyendo a la economía de las regiones donde estaban establecidos. Su influencia se extendía más allá de sus muros de piedra. Pero ¿qué hay de verdad en las historias que rodean a estos monjes guerreros? Tú te preguntarás si eran realmente tan poderosos como la leyenda cuenta, o si sus hazañas se exageraron con el tiempo. La realidad es que, como cualquier orden militar, los hospitalarios tuvieron sus momentos de gloria y sus fracasos, sus héroes y sus villanos. Separar la realidad de la leyenda es crucial para entender su verdadero impacto histórico. Se les atribuye magia, invulnerabilidad y pactos con fuerzas oscuras. Esas son historias, cuentos que nacieron de la admiración, el miedo o la simple necesidad de crear relatos fascinantes. Recuerda que la leyenda a menudo se nutre de la realidad,
pero la transforma, la magnifica o la distorsiona para adaptarla a las necesidades del narrador. Entonces, ¿cómo podemos separar lo real de lo ficticio? Analizando las fuentes históricas, contrastando diferentes relatos y buscando patrones que nos permitan discernir la verdad de la invención. No podemos simplemente creer todo lo que se dice, pero tampoco podemos descartar completamente las leyendas. A veces, la verdad es más fascinante que cualquier ficción. Pues bien, ¿te has preguntado cómo se ven los hospitalarios en la cultura popular? Su imagen ha evolucionado a lo largo del tiempo. En la literatura medieval, a menudo se les presenta como guerreros piadosos, defensores de la fe, pero también como figuras misteriosas, envueltas en un halo de leyenda. A veces, sus acciones se magnifican, convirtiéndolos en héroes casi sobrehumanos. En el cine, la cosa cambia. Dependiendo de la película, pueden ser representados como personajes complejos con sus virtudes y defectos, o simplemente como soldados más, a veces incluso estereotipados. Piensa en las diferentes películas que has visto, cómo se les muestra. Son siempre los mismos. La representación cinematográfica ofrece una gran variedad de interpretaciones. Es importante recordar que estas representaciones, tanto literarias como cinematográficas, son interpretaciones, a veces idealizadas o incluso distorsionadas. No siempre reflejan con exactitud la realidad histórica de la orden. Sin embargo, nos ayudan a comprender cómo la sociedad ha percibido y ha imaginado a estos monjes guerreros a lo largo de los siglos. Su legado ha trascendido el tiempo, adaptándose a las narrativas de cada época. Pero la historia de los hospitalarios no termina con la caída de las órdenes militares. Hoy en día la soberana orden militar y hospitalaria de San Juan de Jerusalén, de Rodas y de Malta, más conocida como la Orden de Malta, sigue existiendo. Aunque ya no lucha en batallas medievales, su labor humanitaria continúa. Imagina, una organización con presencia global, dedicada a asistir a los necesitados sin importar su raza o religión. Piensa en hospitales, ambulancias y programas de ayuda en todo el mundo. Eso es la Orden de Malta en el siglo XXI. Su trabajo se centra en la asistencia médica, el desarrollo social y la ayuda humanitaria en situaciones de emergencia y conflicto. Miles de voluntarios dedican su tiempo y esfuerzo a esta noble causa, llevando el legado de los caballeros hospitalarios al presente. La Orden de Malta, aunque independiente de cualquier estado, mantiene relaciones diplomáticas con muchos países y colabora estrechamente con la ONU y otras organizaciones internacionales. Su influencia trasciende lo puramente religioso, actuando como un actor clave en la ayuda humanitaria global. Es una organización fascinante, ¿verdad? Un ejemplo claro de cómo una institución histórica se adapta y evoluciona para seguir siendo relevante en el mundo moderno. Pero su impacto trasciende el pasado. ¿Sabías que la dedicación de los hospitalarios a la atención médica dejó una huella imborrable en la medicina moderna? Su organización eficiente, su enfoque en la higiene y la atención al enfermo, sentaron las bases para los sistemas hospitalarios que conocemos hoy. Piensa en la estructura de los hospitales modernos, la separación de pacientes según sus dolencias, la importancia de la limpieza. Todo eso tiene sus raíces en sus prácticas. Además, su red de hospitales y hospederías a lo largo de sus rutas comerciales fue crucial para la propagación de conocimientos médicos. Imagínate, intercambiando información sobre tratamientos, técnicas quirúrgicas y remedios herbales entre diferentes culturas. Esa red de intercambio pre-internet contribuyó a un avance global en la medicina que se prolonga hasta nuestros días. Y no solo eso, su compromiso con la caridad y la asistencia a los necesitados, independientemente de su fe o origen, estableció un precedente ético fundamental en la medicina. La idea de que la atención médica es un derecho y no un privilegio, un concepto que hoy damos por sentado, tiene sus raíces en el trabajo de estos monjes guerreros. Su legado perdura en el espíritu humanitario que impregna la medicina moderna. Pero su legado no se limita a la medicina, amigo. Piensa en las imponentes fortalezas que construyeron, verdaderas obras maestras de la arquitectura militar. Los hospitalarios, expertos estrategas, diseñaron castillos y fortalezas inexpugnables, adaptando las técnicas de construcción a las necesidades del terreno y a las amenazas de cada época. Su conocimiento de ingeniería militar era excepcional, y eso se refleja en la solidez y la eficiencia de sus estructuras. Observa la planificación de sus fortalezas. Sistemas defensivos complejos, torres estratégicamente ubicadas, fosos profundos y robustos muros. No se trataba solo de resistencia, sino de una integración perfecta entre la arquitectura y el entorno. Muchos de sus castillos se mimetizaban con el paisaje,
aprovechando la topografía para aumentar su capacidad defensiva. Eran auténticas obras de arte bélico. Su influencia se extendió por todo el Mediterráneo y más allá. Desde las Tierras Santas hasta Europa, dejaron un legado arquitectónico que perdura hasta nuestros días. Muchos de esos castillos, aunque modificados con el paso del tiempo, conservan elementos clave de la arquitectura militar hospitalaria, un testimonio de su ingenio y su pericia en la construcción defensiva. Imagina la precisión y la planificación que requería la construcción de estas fortalezas. Pero su influencia trascendió las murallas, amigo. Imagina, en medio de la brutalidad de las cruzadas, los hospitalarios, con su juramento de cuidar a los enfermos, empezaron a desarrollar un código de conducta que priorizaba la vida de los civiles y prisioneros, algo revolucionario para la época. No solo se dedicaban a construir fortalezas, sino a establecer normas que, aunque rudimentarias, sentaron las bases del derecho internacional humanitario. Piensa en el impacto de eso tú. En un mundo donde la guerra era sinónimo de matanza indiscriminada, ellos intentaron proteger a los que no participaban directamente en el conflicto. Esto, aunque no se formalizó como lo conocemos hoy, marcó un precedente crucial. Sus acciones, aunque limitadas por el contexto, sembraron la semilla de la idea de que había límites a la violencia en la guerra. Su respeto por la vida, incluso la de sus enemigos, se reflejaba en su trato a los prisioneros. No eran simples objetos de conquista, sino seres humanos con derechos, aunque mínimos. Este enfoque, aunque imperfecto, contrastaba con la violencia generalizada de la época y gradualmente fue influyendo en la forma en que se llevaban las guerras en el futuro, sentando las bases para los convenios internacionales de Ginebra siglos más tarde. Pero ¿cómo sabemos todo esto? Vamos a bucear en las fuentes históricas, amigo. No solo hablamos de leyendas, sino de documentos reales. Imagina crónicas medievales, escritas a mano con tinta de nogal, que describen las batallas y las obras de caridad de los hospitalarios. Cartas entre los grandes maestres, revelando sus estrategias y sus problemas. Esas son fuentes primarias, la evidencia directa de la época. Luego tenemos las fuentes secundarias, los estudios de historiadores modernos que analizan esas crónicas, cartas y otros documentos. Ellos interpretan la información, la contextualizan y nos la presentan de una forma más accesible. Piensa en libros académicos, artículos de investigación, todo ese trabajo que nos permite entender el contexto histórico completo de los hospitalarios. Gracias a este análisis cuidadoso de fuentes primarias y secundarias, podemos reconstruir la historia de los hospitalarios con mayor precisión. No es una historia perfecta, claro, siempre hay lagunas y debates entre los historiadores, pero tenemos una base sólida para comprender su papel en la historia, su influencia en el derecho internacional humanitario y su legado duradero. Pues bien, amigo, ¿te has fijado en la cruz blanca sobre fondo negro que llevaban los hospitalarios? Esa es su seña de identidad, una poderosa imagen que habla de su misión de cuidar a los enfermos y peregrinos. Observa cómo esa cruz a veces aparece acompañada de otras figuras, un barco que simboliza sus viajes y misiones, o una calavera, recordando la constante presencia de la muerte en la época medieval. Analicemos estos símbolos que nos cuentan mucho sobre su historia. En los manuscritos iluminados, verás representaciones de los hospitalarios luchando, pero también curando a los heridos. Es un reflejo perfecto de su doble naturaleza, monjes guerreros que combinaban la fe con la espada. Fíjate en los detalles, las armaduras, las armas, pero también los instrumentos médicos y la compasión en sus rostros. Esa iconografía no es casual, es una declaración de sus principios. Piensa también en las representaciones de sus fortalezas y castillos. Estos no son solo lugares defensivos, sino símbolos de poder y de su influencia en la región. Las imágenes nos muestran la arquitectura imponente, el orden, la organización y la fortaleza que representaban. Esos muros de piedra, en las ilustraciones, nos hablan de su capacidad para defender tanto a los peregrinos como a sus propias posesiones. Pero ¿sabías que la cruz blanca no solo era un símbolo religioso? Los hospitalarios, además de guerreros y médicos, eran unos hábiles diplomáticos. Su influencia se extendía más allá del campo de batalla, llegando a las cortes reales y a los complicados juegos políticos de la época. Su reputación de caballeros justos y honestos, junto con su amplia red de contactos por todo el Mediterráneo, les convertía en mediadores ideales en conflictos entre reinos. Imagina, dos reyes a punto de declararse la guerra. Entra un caballero hospitalario, con su cruz blanca como símbolo de paz y neutralidad. Su palabra tenía peso, su presencia imponía respeto.
Gracias a su prestigio y a su red de contactos, podían negociar tratados, apaciguar ánimos e incluso evitar derramamientos de sangre. Eran piezas clave en el tablero político medieval. Su participación en las negociaciones no se limitaba a mediar en guerras. También actuaban como emisarios, llevando mensajes diplomáticos entre diferentes cortes. Gracias a sus conventos y hospitales esparcidos por todo el Mediterráneo, tenían una red de información privilegiada que les permitía estar al tanto de las intrigas políticas y tomar decisiones estratégicas. Eran sin duda mucho más que simples monjes guerreros. Pero la historia de los hospitalarios no se limita a los caballeros. Tú te preguntarás, ¿qué papel jugaban las mujeres? Pues bien, aunque no podían ser caballeros, su contribución fue crucial. Muchas mujeres, a menudo de familias nobles, donaban generosamente tierras, dinero y provisiones a la orden. Sin su apoyo económico, la expansión y el sostenimiento de los hospitalarios hubieran sido mucho más difíciles. Además de las donaciones, las mujeres también desempeñaban un papel vital en el cuidado de los enfermos y heridos en los hospitales que la orden mantenía. Imagina la escena. Ellas eran las manos que curaban, las voces que consolaban, la presencia que ofrecía esperanza en medio del sufrimiento. Su labor era fundamental para la imagen de caridad y compasión que la orden proyectaba. Incluso algunas mujeres pertenecían a las ramas seglares de la orden, participando en la administración y el apoyo logístico. Aunque no llevaban armas, su influencia se extendía a través de la gestión de recursos y el mantenimiento de las redes de apoyo, que permitían a los caballeros cumplir con su misión. Eran piezas fundamentales, aunque a menudo invisibles en la maquinaria de la orden. Pero ¿cómo mantenían todo este imperio? La economía de los hospitalarios era sorprendentemente compleja. Imagínate, un ejército de monjes guerreros, hospitales, fortalezas, todo necesitaba financiación. Ellos no solo dependían de las donaciones, aunque estas eran importantes, provenientes de reyes, nobles y peregrinos agradecidos. Controlaban extensas tierras, cultivadas por campesinos que pagaban impuestos en especie o dinero. Además poseían numerosos negocios, molinos, viñedos, talleres. Piensa en la cantidad de recursos que generaban. Una verdadera máquina económica. Y no olvidemos sus estratégicas ubicaciones en rutas comerciales clave. La gestión de estas riquezas requería una administración eficiente. Había contables, administradores y un complejo sistema para recaudar impuestos y controlar los gastos. Todo estaba meticulosamente registrado, lo que nos permite hoy estudiar su eficiente sistema económico. Incluso tenían un sistema bancario rudimentario. Así que, ¿qué queda de todo este legado? Mira, tú mismo lo has visto, una organización militar y religiosa que sobrevivió siglos. Su influencia se extendió por todo el Mediterráneo, dejando una marca imborrable en la historia. Piensa en sus fortalezas, imponentes testigos de su poderío, muchas de ellas aún en pie, recordándonos su eficiencia y estrategia. Su experiencia en la gestión económica, su capacidad para mantener un vasto imperio, es un estudio de caso para cualquier historiador. No fueron solo guerreros, sino también administradores, constructores y diplomáticos. Su red de hospitales y centros de atención médica dejó un legado humanitario que trascendió las guerras y las épocas. Aunque desaparecieron como orden militar, su influencia perdura. Sus métodos de organización, su experiencia en logística y estrategia militar, siguen siendo estudiados hoy en día. Su historia nos recuerda la complejidad de la época medieval y la capacidad humana para la adaptación, la resistencia y la construcción de imperios, incluso en medio de las guerras más cruentas. Vale, te preguntas cómo financiaban estas operaciones. Pues mira, recibían donaciones de reyes, nobles y ciudadanos comunes. Imagina tú dejando una parte de tu herencia a la orden para asegurar tu entrada al cielo, una estrategia de marketing genial para la época. Además, controlaban extensas tierras y propiedades, generando una buena cantidad de ingresos. Y no olvidemos sus actividades comerciales, que les permitían obtener importantes beneficios. ¿Y qué pasaba con sus enemigos? Bueno, enfrentaron a musulmanes, a otros grupos cristianos, y a veces incluso a otros caballeros. Piensa en las guerras y conflictos del Mediterráneo, donde la lucha por el poder y el territorio era constante. Su papel era complejo. A veces actuaban como aliados de los reinos cristianos, otras veces como rivales. Otra duda frecuente: ¿qué pasó con la orden después de su disolución? Aunque oficialmente se disolvió, su legado perduró. Muchas de sus posesiones y hospitales continuaron funcionando, y su influencia se mantuvo en la cultura y la historia. Sus símbolos y tradiciones
siguen presentes en algunos países hasta el día de hoy, ¿sabías? Espero que hayas disfrutado aprendiendo sobre los hospitalarios. Si te gustó, dale a like y suscríbete para más videos históricos. ¿Qué te pareció su legado? Déjamelo en los comentarios.